Buenas a todos, bienvenidos una semana más a El Discast, tu podcast de referencias sobre discapacidad. Y antes de empezar, tenemos que daros una noticia muy importante y es que es el cumpleaños de nuestro compañero Nix. ¿Cómo estás, Nix? ¿Qué tal tu Pues cumpleaños? muy bien, aquí estamos cumpliendo 37 castañas, pero como una rosa. Y desde luego sobre ruedas como siempre. Y bueno, tenemos con nosotros, como siempre, a Sara. Sara, ¿tú cómo estás? Buenas tardes, chicos. Pues muy contenta de estar aquí otro jueves más y a ver qué se viene en el Discast de hoy, ¿no? Que se viene un programita completito, la verdad. Sí. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Artemisa, que ha estado muchas veces ya por aquí, y viene a hablar de un temazo. Así que lo primero, ¿cómo estás, Artemisa? ¿Qué tal? Hola familia, ¿qué tal estáis? Yo encantada otra vez de estar aquí. Ya me podíais poner un sueldo o algo, ¿no? Quiero decir, estaría acorde con el que podamos estar aquí charlando, ¿no? ¿Qué me decís? Uf, bueno, un sueldo. Cuando tengamos todos sueldo, me parece correctísimo. Mientras no tengamos sueldo nosotros, es complicado. Eso es un detalle secundario. Por cierto, una cosa importante es que Artemisa estuvo con nosotros en los trenes sola. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal los diste, los trenes? Bueno, pues mira, la verdad que Oda, en cuanto a accesibilidad, siempre toman muy bien las sugerencias y se ponen mucho las pilas. Y la verdad que es un gustazo porque sabes que están trabajando en ello, están trabajando en el año que viene en poder poner códigos Navilens para orientarse con discapacidad visual y tener toda la info accesible, o sea que genial. Y la verdad que muy bien, yo súper contenta por el Discast, la verdad que estaba súper emocionada en la mesa costando los deditos por vosotras, que os vuelvo a felicitar por la nominación. Y, que estuvo la verdad que una noche súper guay poder ver a Nix por fin en persona y decir, ¡ay, hola, qué tal! Desvirtualizarnos, ¿no? Y no sé, y creo que nos quedó también una foto súper chula con Jordi Cruz el Bueno. Por supuesto. Jordi Cruz el Bueno siempre sienta bien en cualquier gala. Sí. Siempre cura el alma. Exactamente. Pues nada, vamos a hablar del tema de hoy. El tema de hoy es la búsqueda de trabajo siendo una persona con discapacidad. Un tema, hemos tocado mucho temas de trabajo este año, pero lo que es buscar trabajo es un tema que no hemos tocado tanto. Así que os vamos a profundizar un poquito en eso y vamos a empezar con experiencias personales, que nos contéis un poco cuál es vuestra experiencia personal a la hora de buscar trabajo. Vamos a empezar pues con la invitada, con la tenisa. ¿Cómo llevas tú el tema de buscar trabajo? Mal. ¿Cómo te va? Mal, bien. Jolín. Empezamos bien. A ver, buscar trabajo en España muchas veces te encuentras, bueno, pues primero, el salto de la experiencia, ¿no? Muchas veces que hay puestos en los que te piden una experiencia que dices, vale, ¿cómo consigo esta experiencia si no me quieres dar experiencia, ¿no? Eso que te pasa siendo joven. Luego, siendo disca te encuentras lo del carnet de conducir, que es otro gran clásico, ¿no? Que si no tienes carnet de conducir casi que no te quieren en ningún lado. Y entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Y luego también que el hecho de ser disca, ¿no? Que la gente cuando en el currículum o cuando la empresa pone explícitamente nos interesa que haya alguien disca, quieren decir queremos a alguien con baja discapacidad y que tenga carnet de conducir. Entonces esto, cuando tú hablas con ellos te dicen, pero tienes discapacidad, y tú por teléfono dices, sí, ellos están encantados y hacen ahí chiribitas, están viendo euros pasar hasta el momento en el que ven el tipo de discapacidad que tienes y entonces ya cortocircuitan, ¿no? La discapacidad normativa, la discapacidad que molesta poco. La discapacidad no molesta, es lo que, ¿no? Lo que se busca al final. Exactamente. Sara, ¿tú qué experiencia laboral o si has tenido alguna experiencia, cómo lo has vivido? Pues mira, yo cuando terminé la carrera he ido a empezar el máster, aunque no tiene mucho que ver carrera con máster. Sí que dije, bueno, acabo de terminar y voy a intentar buscar algún trabajillo para mí, pues para pasar el verano, coger experiencia, etcétera. Y claro, yo lo que me encuentro es que
a mí siempre me habían dicho, pero tú en el currículum no digas que tienes discapacidad visual, porque lo vas a decir, que este es un tema que vamos a abordar un poquito más adelante, Sí, ¿no? Que es sí. el tema del tasking, que te hace cuestionarte el por qué tengo que adaptarme yo, por qué tengo que esconderme yo, y ya denota que hay un problema bastante fuerte. Pues claro, yo a lo que más me he enfrentado, algo que me venga a la cabeza es decir, bueno, pues yo soy una persona con discapacidad visual, que además llevo audífonos, y que me pregunten, pero discapacidad visual, ¿cuánto es discapacidad visual? ¿Qué tanto por ciento? ¿20, 25? Yo, venga, otro porcentaje a ver si aciertas, te quiero decir, ¿no? Y claro, tú ya sabes que ahí la cosa ya no va bien, ¿no? Pero claro, es sobre todo eso de prefiero decir lo que tengo, prefiero decir lo que me pasa a tener que esconderme. Y bueno, luego, por ejemplo, sí que es verdad que me ha pasado que en trabajos sobre todo de becaria, me han dicho eso, de, bueno, sobre todo alguna jefa, me ha dicho eso de tú, es que rompes los prejuicios de la discapacidad. Yo creo que intentaba ser maja, pero no le salió bien. O sea, intenté hacerlo bien, pero sin querer falló, no pasa nada en lo que hay, falta formación y educación. Pero claro, dijo, porque tú no parece que hables tan bien, tú de repente hablas y rompes el estereotipo de la discapacidad. Y yo, claro, es que la discapacidad es visual, no del lenguaje, te quiero decir. Pero bueno, cosas En así fin. que nos han podido pasar a muchas personas que nos hemos encontrado en esta situación. Nix, ¿tú tienes experiencia laboral? ¿Has tenido algún Pues yo de tema? momento no tengo experiencia laboral porque estoy estudiando para que me empiecen a rechazar en trabajos. Así que, Bien. bueno, Es la actitud, sí que sí. ¡Anda! ya me incorporaré, ya Es me empezarán realista. a rechazar. De este tema vamos a hablar ahora, en breve hablamos de ese tema. Así que yo, en mi caso, experiencia laboral siempre me ha pasado lo mismo, y es que yo he tenido muchos problemas de depresión, ¿vale? En el pasado, y me escondía muchísimo, me costaba mucho buscar trabajo directamente, salir a la calle a buscar trabajo, y es que encima también pues he tenido el problema de que entregar currículums o entrevistas, todo ha sido muy bonito, pero no me ha llamado ni Dios. He tenido muchos problemas para encontrar trabajo porque incluso en sitios, digamos, bueno, yo presenté currículum y para la ONCE, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, pues sí, ya te llamaremos, llamaremos, por supuesto, sí, vamos a contar contigo, nos has gustado, esas cosas, pues todo lo que te dicen agradable, ¿vale? Pero ahí se quedó. Y mi experiencia laboral consiste en hacer cosas de autónomo, porque trabajar para una empresa no he sido capaz, no me han contratado en ningún lado, y bueno, he tenido una vida un poco con mucha depresión también, pero bueno, este es un poco mi resumen. Casi todo autónomo, que es un poco, como decían algunas noticias, de qué guay las personas con discapacidad que emprenden mucho. Y es que, claro, es que no nos contratan. O sea, sí, claro, es que no hay otra opción. Yo me ha pasado eso. Que sí, hay que emprender. Claro, normal. Es que no nos contratan ni Dios. Así que siempre que hablan de emprendimiento y personas con discapacidad, siempre pienso lo mismo. Siempre pienso, ojalá nos contratasen más para que estas noticias de emprendimiento no tuviesen tanta fuerza. Pero bueno, en fin. Vamos a hablar de un tema ya que le ha tocado a Nix. Es el tema de la frustración, digamos, de conseguir estudios, de conseguir titulación y al final que no sirva demasiado. Entonces, como que encima, o sea, todos son barreras. Primero, tenemos los estudios universitarios, hay falta de accesibilidad por todos lados. Por lo tanto, ya estudiar ya es complicado. Conozco a una persona cercana que tiene una discapacidad y que no para de quejarse de la universidad pública en Madrid. Y es que es un problema bastante gordo. Entonces, claro, ¿cómo nos vamos a preparar si ya los estudios ya suponen una barrera? Entonces, no sé qué pensáis vosotros, pero es que es deprimente que lo que decía Nix de estoy preparándome y estoy estudiando para que me rechacen en el futuro, y es que al final son barreras constantes. Tener los estudios y cuando ya tienes estudios, ya pues
aún así pues, nos siguen rechazando. No sé qué pensáis vosotros, pero veo como un futuro muy, muy oscuro sobre esto. No sé, Artemisa, ¿tú crees que merece la pena formarte mucho? A ver, es complicado. La discapacidad tiene una tasa de estudios superiores muy bajita y es que muy pocas personas con discapacidad llegan a cursar estudios superiores por la dificultad de acceso. Mucha gente se queda y también un poco por esta frustración de ¿para qué voy a estudiar una carrera si luego voy a tener una tasa de empleabilidad muy baja? Mucha gente, las estadísticas dicen que mucha gente con discapacidad decide hacer ciclos porque te da un acceso al mercado laboral muchísimo más rápido, ¿no? Y también por eso del tener que volver a aguantar a profesores que no te quieran adaptar las cosas, problemas de accesibilidad. Entonces la gente dice, mira, hago un ciclo, si puedo hacer un ciclo de X y sé que voy a poder ejercer de X, pues lo hago y adelante. Y ya está, y mucha gente renuncia por el no quiero volver a pelearme con el sistema educativo para que me adapten las cosas. Tiene también mucho que ver la baja empleabilidad y el hecho de que luego, claro, te vas a encontrar que has estado 4 años, 6 o los que sean, haciendo una carrera, un máster, y dependiendo mucho de la rama que tú hayas escogido, vas a tener un abanico de empleabilidad muchísimo más pequeño que los demás. Yo soy trabajadora social, como trabajadoras sociales ya tenemos una tasa de empleabilidad baja. Como trabajadoras sociales con discapacidad, apagámonos. Como trabajadoras sociales con la discapacidad visual, o sea, se quedan en 3 opciones, una al año a lo mejor. Claro, es una al año y a lo mejor sois un montón de personas y ten suerte de que te quieran. Además, yo estoy haciendo ahora la formación para ser sanitaria y es decir, ¿te va a abrir eso más puertas? Pues no, pero llega un punto en el que dices, bueno, un título más, pues como bien dice Nix, pues para que luego te ignoren, ¿no? O para que en el primer momento pues te puedan tener en cuenta y luego cuando vean que tienes una discapacidad que conlleva mucho esfuerzo adaptar, te vuelvan a decir, pues no. Correcto. Es que hay muchos temas, has abierto muchos temas, pero vamos a ir poco a poco. Lo primero es, Sara, tú, por ejemplo, vas a empezar a dar un doctorado. Vas a empezar un Sí, doctorado bueno, de ahora. Y me hecho, gustaría saber un poco cómo ves tu futuro, pues, haces una carrera, máster, doctorado. ¿Cómo ves tu futuro en el mundo laboral con los estudios que tienes? a ver, de momento me siento privilegiada porque cuento con contrato predoctoral, así que, bueno, de momento eso que tengo, pero claro, esto en algún momento se termina, quieras o no, de aquí a algunos años. Y soy consciente desde donde hablo, ¿vale? Pero al final sí que hay como esa incertidumbre de decir, vale, porque esta decisión la he tomado yo de meterme ahí porque he querido, porque me ha apetecido investigar y porque he tenido esa curiosidad, pero claro, yo si de repente termino la carrera o el máster o algún FP y decido lanzarme al mundo laboral, yo sé que lo hubiera tenido canutas porque está bastante complicado. Y ya mira que es poco frecuente ver a personas con discapacidad en estudios superiores, que sí que es verdad que en el doctorado me han dicho lo típico de ejemplo de superación referente, que dices, wow, hasta dónde ha llegado el asunto que todavía se hace raro, incluso se heroicifica el hecho de ver a personas con discapacidad, tanto en carreras, másteres y en doctorados, ni te cuento. Así que, bueno, soy consciente de que ahora mismo hablo desde una situación más o menos privilegiada, pero sí que es verdad que el hecho de ver a poquitas personas con discapacidad en las aulas ya denota que hay un problema de sistema bastante fuerte. O sea, yo incluso conozco a personas a las que le han dicho, oye, ¿por qué no haces el bachillerato en 4 años en vez de 2? Porque normalmente son 2 años. Porque así te va a costar menos, así es más fácil, incluso haces esta carrera, no otra. No, ya desde el principio se mete miedo, pero claro, ese miedo viene de un sistema que no está preparado para afrontar las necesidades de las personas disca. Pues sí, exactamente. Nix, tengo una pregunta para ti y es el tema de tú ahora mismo estás estudiando y
¿Tú ves mucha gente, o sea, ves gente con discapacidad en tu curso o ves a alguien más o estás tú solo? ¿Cómo te ves tú en el futuro? Pues el futuro lo veo jodido, no te voy a engañar, Hugo. Y con respecto a lo que me preguntas es que en mi clase soy el único con discapacidad. Vaya. Y me tengo que considerar un privilegiado porque mis profesores me están ayudando un montón y me están aconsejando sobre, o sea, me están accesibilizando mucho el curso y me están dejando llevarme incluso mi ordenador para tomar apuntes porque si no es que no puedo. O sea, en ese sentido me tengo que considerar un gran privilegiado. Pues yo no estoy de acuerdo contigo, no es un privilegiado, es que es lo mínimo que tendrían que hacer. O sea, Ya, es un pero es que poco... hay otros centros que no te lo permiten. Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero ese es un poco el tema al final de lo que hablábamos de Ya, las barreras que suponen los estudios, ¿no? sí, sí, sí. Y es que sí es verdad que es tristísimo que me considere un privilegiado porque me dejen hacer algo tan básico como tomar apuntes de la lección del día. Claro, es que tener acceso, o sea, tener acceso a estudios a una persona con discapacidad es como que, también lo decía Sara, o sea, decimos mucho la palabra privilegiado y Sara también lo ha dicho, pero es que es realmente injusto que estar en una situación, digamos, donde todo el mundo, o sea, puede acceder, que las personas con discapacidad nos tengamos que sentir privilegiados. Y es como, no, para nada, estamos siendo discriminados porque los estudios no son accesibles. Es bastante horrible esto, pero sí, yo lo entiendo. Pero eso, yo es que en este tema siempre te digo lo mismo, y es que hay tantas barreras, hay tantos obstáculos que me parece como normal que haya tantos problemas de laborales en temas de discapacidad. Y es que hace poco leí un dato, para que lo sepáis, que creo que los menores de 30 años con discapacidad, el 50% de menores con 30 años no habían trabajado nunca Sí, Wow. en normal. España. O sea, el 50% de menores de 30 años no habían trabajado nunca, y es algo que es triste y impacta al leer la noticia, pero al mismo tiempo te pones a pensar un poco en situaciones personales y en las personas que conocemos. Y bueno, los que estamos aquí tenemos una edad y tenemos escasa experiencia laboral, teniendo ya una edad mayor de 20 años, ¿vale? Más de, bueno, no sé qué años tiene Artemisa, pero Muchos. muchos, ¿vale? Pues aquí todos tenemos una edad y Más de claro, 25, para mi desgracia. pues fíjate que más de 25 ya y tenemos muy poca experiencia laboral todos. Y es una cosa muy triste. Es muy triste y es una situación bastante habitual. Así que, bueno, el siguiente tema quería que lo contase más Sara. No sé, porque este es un tema que tocó Sara. El tema de la inserción laboral de personas con discapacidad, si es un problema nuestro del sistema. ¿Cómo lanzabas esto, Sara? ¿Cómo lo explicaste tú esto? Si te Claro, acuerdas. cuando estábamos hablando de que íbamos a hacer este tema, me puse a pensar y bueno, la carrera también. Cuando hice tanto integración como educación social, pues había alguna que otra asignatura o alguna parte que se orientaba a la inserción sociolaboral y una de esas ramas era la inserción sociolaboral para personas con discapacidad y te hablaba, por ejemplo, de los centros, de los famosos centros especializados de empleo. Entonces a mí se me encendió la bombilla y dije, vale, pero es paradójico que se habiliten estos recursos y que no obstante sigamos siendo el colectivo con mayor tasa de paro y que, como ha dicho Hugo, más de la mitad de personas con discapacidad menores de 30 tengan escasa experiencia laboral. Así que, ¿qué está fallando, no? Y me puse a pensar y digo, no sé qué pensáis, pero yo creo que de alguna manera el sistema nos está obligando a adaptarnos y no obstante es un problema del sistema porque no tiene sentido que nos estén intentando dar ese recurso, pero
se hace de alguna manera para que seamos nosotros quienes nos adaptemos a un sistema y que no sea un sistema poco accesible el que se adapte a nosotros. Así que la pregunta es, ¿nosotros o el sistema al final, no? Yo has hablado de un tema, Sara, que me parece muy interesante y lo voy a meter en el charco a Tenisa. Así que Tenisa está preparada para un pequeño charco y es, ¿qué opinas de los centros especiales de trabajo para personas con discapacidad? A ver, el programa con estos centros, esto es una cosa interesante. A ver, ¿hay empleabilidad para las personas con discapacidad? Sí y no. Es decir, como comentábamos, las personas con discapacidad que logran estudios superiores son muy pocas, porque es un poco lo que hablábamos, ¿no? Durante toda tu etapa educativa te están desmotivando. Hacer bachillerato en 4 años, no en 2, no hagas esta carrera, no hagas esto. Todo el rato es un no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Haz mejor esto, mejor esto, mejor esto. Pero es que yo no quiero hacer esto, yo quiero ser abogada. Bueno, da igual, tú haces tú, que es más fácil y yo lo veo más para ti. ¿Existe la empleabilidad para personas con discapacidad en estos centros? Sí, pero es una empleabilidad que está enfocada a un determinado colectivo de personas con discapacidad. Es decir, son trabajos que están pensados para una persona con una discapacidad que pueda levantar peso, que pueda ser reponedor, que pueda ser cajera, que pueda hacer tareas de limpieza. Es decir, que le vamos a poner un esfuerzo físico. Si os fijáis en todos los trabajos que suponen un esfuerzo físico que ya por el esfuerzo que es deja fuera a mucha gente. Pero una persona con dolor crónico, con parálisis cerebral, no puede dedicarse a tareas de limpieza o a tareas de almacén o de tal. Son también trabajos que muchas veces no están cara al público y los que hay cara al público, si os fijáis, son de administración. Son trabajos que hacen falta, que está muy bien que haya, pero son centros que únicamente se centran, digamos, en ofertarnos ese tipo de cosas. Y dices, vale, pero yo quiero un abanico más grande, ¿no? Y parece que no, porque las empresas lo que les interesa al final es poner en esos puestos una persona que tenga un certificado de discapacidad, pero que pueda hacer el trabajo como si no la tuviera, que pueda limpiar sin ningún problema, que pueda cargar peso sin ningún problema, que no moleste, digamos, no es lo que decimos siempre, que no molestes, porque así tú tienes a empleada la persona con discapacidad, cumples el famoso cupo y además tú tienes una serie de beneficios por cumplir ese famoso cupo. Claro. Y te llevas la medallita de qué buena persona soy que estoy en plan la peña con discapacidad. Pero como digo, son curros que implican mucho esfuerzo físico, lo cual va a dejar fuera a un montón de personas, va a dejar fuera a personas con determinadas discapacidades sensoriales por no poder acceder a ello y que está privando de empleo y de recursos estables a muchísima gente con discapacidad, pues no se considera válida pues para ser reponedora, para estar en almacén o para tareas de limpieza o que por tipo de discapacidad que tiene no puede estar en atención al cliente, no puede estar en administración. Y entonces, ¿falla el sistema? Sí, nos falla el sistema constantemente. Se nos sigue diciendo esto que dice el modelo médico rehabilitador. Adaptaos vosotras porque os vamos a dar migajas y tenéis que darnos las gracias y tenéis que esforzaros por llegar a esas migajas. A estas personas se les va a exigir un nivel de trabajo que va a ser como tú tienes que trabajar tanto y también como una persona sin discapacidad. Dependientemente de la discapacidad que tú tengas, los dolores que tú puedas tener, lo que tú puedas son aguantar de pie. No puedes aguantar de pie, te fastidias, te aguantas y sigues. Porque claro, lo importante es quedar bien diciendo tengo una persona con discapacidad empleada. Entonces estos centros pueden servir muy bien de tramitador y a muchas personas les están dando solución, pero si estos centros no me pueden ofrecer otro tipo de trabajos porque las empresas no los ofrecen, se quedan muy limitados. Y luego también depende un montón de la visión que tenga la profesional que te esté atendiendo en ese centro, ¿no? Que eso ya depende un poco de la profesional, porque hay profesionales que dan bastante repelusillo del capacitismo que se cargan, ¿no? Entonces es como, no es culpa mía que mi puesto de trabajo para el que yo me formé no sea accesible, aunque el sistema constantemente me esté queriendo hacer que sí. No, no es culpa mía, no me tengo que esforzar yo el doble, no tengo yo que cambiar nada en mí, tiene que cambiar el sistema para que yo pueda ejercer en igualdad de condiciones a todo el mundo. Correcto. Esto al final queda toda respuesta, o sea, queda respondida a lo que ha dicho Sara, de que es el sistema de nosotros, el problema está claramente en el sistema. No sé, o sea, Nix yo creo que está muy de acuerdo en el tema de que Sí, totalmente al de final acuerdo. es el sistema que nos está rechazando y lo que nos está poniendo problemas. ¿No, Nix?
Sí, desde luego, es el sistema el que nos está dando de lado, sí, totalmente. Pues es un problema. Y hay un tema aquí, ya que vamos a hablar un poco de todo esto, y es que hay gente, y esto es una cosa que parece una tontería, pero es que está como muy normalizado esto, y es que hay gente que piensa que muchas personas con discapacidad no tenemos que trabajar porque cobramos paguitas, ¿vale? Cobramos ayudas, ¿vale? Esto os voy a contar una anécdota personal, y es que yo cuando tenía 18 años o así, hicieron una obra en casa, unos albañiles, y el albañil jefe se acercó a mí y me dijo, ¿qué suerte tienes que tú no vas a trabajar nunca en tu vida? Y yo dije, ¿cómo? Yo tenía 18 años, y me dijo, sí, porque, bueno, pues te veo y tu cara y demás, y, oye, pues tienes una discapacidad, no exijo discapacidad, pero quería ser como educado, no sé cómo, pero claro, pues, como eres tú, vas a recibir ayuda siempre, ¿no? Y yo me quedé, claro, tenía 18 años, ¿vale? 18 años no son los que tengo ahora, y claro, yo ahí me quedé un poquito callado porque pensé, ostras, esto de lo que estoy estudiando yo, o sea, lo que estoy estudiando, lo que estoy formándome, si de repente un señor me dice que, oye, vas a cobrar ayuda, vas a tener ayuda hasta la vida y no es necesario que trabajes. Y no sé qué pensáis vosotros, pero es como una mentalidad que sigue pasando, que a mí me siguen llegando mensajes bueno, hace poco, bueno, hace unos meses, una persona me dijo que estaba claro que yo cobraba una paga porque estaba mucho en Twitter. Y yo me hizo mucha gracia el comentario porque yo cobro 0 euros, ¿vale? Pero me hizo mucha gracia, claro, me hizo mucha gracia la normalización de esto. Y no sé si aquí cobráis aquí paguitas todos, pero me llamó mucho la atención cómo está normalizado que la gente ya directamente nos aparte de los trabajos porque se piensa que no es lo nuestro, que lo nuestro es cobrar ayudas. No sé, Sara, ¿tú cómo, ¿a ti te ha pasado esto? ¿Te han dicho alguna vez el tema de las paguitas y el tema de las ayudas? Dios, me ha pasado un montón de veces y estaba intentando recuperar anécdotas de mi memoria, pero lo que más me viene en este caso, pues lo típico, ¿no? De, "Buah, tienes la universidad gratis o tienes esto con descuento, que me corten un brazo a mí también". Y claro, a mí esto me ha pasado con 18, 19 años. Ahora tengo 28, ahora mismo pues te puedo responder con argumentos tranquilamente, pero claro, tú a esa edad pues te quedas que no sabes cómo contestar, ¿no? Incluso, pues lo típico, ¿no? Para entrar en museos de ir con gente que ya no está en mi vida y que me digan, "Buah, pues contigo tenemos descuento, podemos entrar". Y claro, tú lo piensas años más tarde y dices, claro, por eso ya no somos amigas tú y yo, ¿sabes? Pero bueno, quiero decir que hay una romantización bastante fuerte. Hay gente que no sé, que tiene la realidad distorsionada y que se piensa que tener discapacidad es un privilegio y es darse la vida loca. O sea, si quieres hacemos como en la peli de Tú al hombrecillo a California, nos cambiamos y me cuentas, ¿sabéis? Sí, correcto. Nick, sobre el tema de las paguitas, es que hay gente que además piensa que los que cobran paguitas o que cobran ayudas son unos sueldos grandes. ¿Tú cómo ves el tema de las paguitas y las ayudas? ¿Tú crees que son sueldos grandes? Mm, Ya me gustaría a mí, tener un sueldo grande para poder, para mi silla de ruedas. Total. Es que lo he dicho muchas veces, he pedido ayudas para la silla de ruedas y me la han denegado 2 veces. Ya. O sea, fíjate, lo mucho que nos llueven las paguitas a las personas con discapacidad, que nos deniegan las cosas todo el rato. Así que mira si estamos aquí nadando en el dólar como el tío Gilito. Hombre, Y por último, Antenisa iba a decirte una cosa, y es que esto hablamos mucho del concepto paguitas, mm, pero también siempre pienso una cosa que me dijeron hace un tiempo, y es que, ¿y qué? ¿Qué más da? O sea, es decir, si nos diesen alguna ayuda, ojalá nos diesen más ayudas. Es decir, no lo veo como, parece como algo negativo que den ayudas cuando realmente es algo necesario.
también. Es decir, que recibir ayudas por tener, evidentemente, sufrimos discriminación. Yo supongo, no sé tú qué tienes el tema de las ayudas, el tema de las paguitas, por así decirlo. A ti te lo han dicho muchas veces, supongo también. ¿Tú cómo ves este tema? Si viviéramos en un sistema que no fuera como es, que no nos discriminase, no haría falta tener nada de lo que llaman paguitas, el mal llamada paguita, ¿no? Que además es que la gente se debe creer que da para algo y es lo que dice Nix, no da ni para empezar, no da para nada. Las prestaciones que pueda haber son muy escasas. Hay que tener en cuenta que se renuevan cuando se renuevan las pensiones. Si tú tienes una pensión, se renueva entonces, pero tú no cobras lo mismo que un pensionista que ha cotizado. Tú cobras bastante menos. Es decir, con 500 euros hoy en día, ¿dónde vas? Están concebidas para que tú dependas de alguien y tengas los ingresos de otra persona. Es decir, no están concebidas para que tú tengas una independencia. Es para que complementes y bueno, pues puedas salir del paso. A partir de esa edad ya no te consideran ni para que tú puedas mantenerte con eso. El sistema no te está poniendo tampoco las cosas fáciles para que tú puedas trabajar. Esa es una pescadilla que se muerde la cola. Si con lo que me paga el Estado yo no puedo costearme ni siquiera mi vida, ¿cómo me voy a poder poner a estudiar, a formarme, a aumentar mi formación, a mudarme para ir a buscar trabajo a otro lado, ¿no? Por ejemplo, y la gente lo tiene así todo muy reducido y la gente se debe creer que se cobra muchísimo cuando es paupérrimo, es decir, con 500 euros con la inflación, ¿a dónde vas? No ibas a ningún lado hace 20 años y hace 20 años se cobraba 200. Es decir, son 500 ahora, no han sido 500 siempre. Entonces, además de que están sujetas a muchas condiciones. O sea, la gente se cree que si tú vas a una casa y hay 3 personas con discapacidad, las 3 pueden estar recibiendo muchísimo dinero. Pues, chicas, nadaríamos todas en la abundancia y habría comunas de personas con discapacidad por todas partes. No es así. Ni nadamos en la abundancia, ni nos agrupamos para nadar más en la abundancia, ¿sabes? No funciona así. O sea, es una precariedad constante. Te dan como para que sobrevivas, pero sobrevivas malamente. Ya ves. Correcto. Una cosa que nos dicen desde el chat muy interesante, David, nos comenta que, bueno, que él odia los comentarios sobre las paguitas y que también mucha gente confunde todo el tiempo el tema de las ayudas de personas con discapacidad y lo que es la pensión por incapacidad permanente, que no es lo mismo, porque para cobrar una pensión por incapacidad permanente tienes que haber trabajado. Y estamos en este podcast. En este podcast estamos hablando de que nos falta trabajo, por lo tanto, si no tenemos trabajo, si no tenemos experiencia laboral, ¿cómo vamos a conseguir una pensión por incapacidad permanente? Es que es una cosa que no, y hay gente que lo confunde mucho, porque te dicen, mira, Arrojo dato. Para tener una pensión por incapacidad, tú puedes tener una pensión por incapacidad parcial o incapacidad absoluta. Es decir, yo puedo estar incapacitada para un puesto de trabajo porque he tenido un accidente y ya no puedo ejercer de eso. Imagínate, eres bombero y tienes un accidente y ya no puedes ejercer de bombero. Se te puede dar una compensación, pero tú puedes ejercer de otra cosa. Entonces se da lo que se llama una pensión de incapacidad parcial. Es decir, yo estoy incapacitada para mi puesto habitual. Luego está incapacidad permanente absoluta, es decir, no puedes trabajar de nada porque, reitero, tú tienes que, como bien dice Hugo, tú tienes que haber trabajado antes, entonces tú has tenido un accidente, lo que sea, te quedas en silla, te quedas con un grado de dependencia altísimo, una discapacidad muy grave, ya no puedes volver a trabajar. Ahí hablamos de que tú sí estás percibiendo y eso se hace en base a tu base de cotización en lo que tú hayas cotizado. Cosa a tener en cuenta, si tienes menos de 30 años tienes que haber cotizado 2 años para poder solicitar incapacidad, si tienes más de 30 son 10 años. Dime tú, si eres una persona con discapacidad que ya está con muchísimas dificultades, ¿cómo vas a conseguir 2 años antes de los 30? ¿Cómo vas a conseguir 10 después? Es complicado, ¿eh? Concepto, no vamos a entrar en el tema de la burocracia y los papeleos, de lo que tardan en concederte algo, que este es otro tema bastante largo, pero que ese es otro tema, pero claro, una cosa es solicitarlo y otra cosa es que te lo den y lo que tarden en darte. Que te lo concedan, claro. Exactamente. Vamos a tocar otro tema que me gusta mucho también, que es otra de las cosas que nos dicen las personas con discapacidad, es que tenemos suerte o ventaja
o privilegio, porque las empresas tienen cuotas, tienen cupos para personas con discapacidad y oye, qué guay que nosotros siempre tenemos posibilidad de trabajo. Y porque, bueno, siempre hay una especie de obligación, entre comillas, una obligación para contratar a gente con discapacidad, ¿vale? La pregunta es, la pregunta para Nix, pregunta complicada, Nix, lo siento. Si tenemos esa ventaja bueno, pues las empresas tienen cuotas y demás, ¿cómo tenemos el doble de tasa de paro? Bueno, pues porque no accesibilizan los trabajos. Y al final, al no accesibilizarlos, pues ya al final no nos necesitan. Es que es así. Como es Entre una otras discapacidad cosas. como es una discapacidad que les molesta, Sí, es que es un tema bastante complicado. Claro, porque dicen, ¿no? Tenemos mucha ventaja. No sé, Artemisa, que piensa el tema de las cuotas de las empresas. Oye, ¿qué ventaja tenemos ahí, no? Supongo que tenemos una gran Ninguna. ventaja. A ver, Ya, además, adelante. lo de las empresas es un win-win, ¿vale? Porque si te contratan, ganan, si no te contratan, ganan. Es decir, ellos tienen que decir, vale, yo tengo un 2% que tengo que contratar. Pero si no puedo contratar a una persona con discapacidad para cubrir este puesto, porque el puesto no es accesible, entre paréntesis, porque no me da la gana de invertir en accesibilidad, lo que puedo hacer es ese dinero que debería ir a ese salario, lo convierto en donaciones al tercer sector de la discapacidad. Entonces, win-win. Si contrato, gano porque cumplo el cupo. Si no contrato, gano porque quedo bien. Sara, ¿tú qué opinas del tema de las cuotas, de los cupos? ¿Tú cómo ves este tema? Wow, yo estaba pensando justamente en lo que ha dicho Artemisa, que al final es una acción como trampa, ¿no? Porque finalmente cuando las empresas están llevando a cabo eso, uno, están haciendo lavado de cara y en segundo lugar, muchas lo hacen para quitarse esos puestos de encima, ¿no? Entonces, tampoco cuadra mucho porque tú, si ya de por sí en tu plantilla no tienes a nadie con discapacidad y encima el entorno de trabajo es cero accesible, entonces te contradices, ¿no? Y no cuadra mucho. Y también he escuchado esa mítica frase de, wow, siempre hay puestos para personas con discapacidad, qué suerte piensan en ti. Vale, pero ¿de qué manera están pensando en ti? Si de verdad quisieran pensar en ti, habría personas con discapacidad en Uzara dando clases en las escuelas, medios de comunicación como periodistas, o sea, y un abanico muy grande de empleos, ¿no? Pero claro, ahí está la cosa, qué gracioso que tengan esos cupos, pero que sin embargo no veamos a personas con discapacidad de trabajos tan cotidianos. Correcto, pues parece que las personas con discapacidad solo trabajamos de trabajos, digamos, con poca formación, por así decirlo. Aún así, yo estaba pensando todo el rato, lo siento mucho, mi cabeza es así, estaba pensando en el argumento de cuerpos hombro, que el argumento va de un chico que quiere hacerse pasar por persona con discapacidad, con parálisis cerebral, porque así encuentra trabajo. Es si es como, que además, sí, es que adelante. además iba a poner el ejemplo de cuerpos como antes, que la premisa de la peli es que hace pasar por discapacitado porque te van a llover los trabajos. De Sí, hecho, es verdad. ¿La peli? va de Sí, eso, sí. sí. Va de eso la película. O sea, es decir, Ernesto Sevilla, que es el tío o el hermano de Dani Rodríguez de la película, habla Hermano, de. ¿no? Hermano. Habla de que, oye, tú hazte pasar por tal y, oye, así encuentras trabajo, así tienes trabajo. Y es como. Claro, nos están bombardeando en televisión, en los medios, con este tipo de mensaje y la gente se lo cree. O sea, la gente cree que las personas con discapacidad tenemos más facilidades para encontrar trabajo, lo cual me alucina, porque no es así, y no solo eso, sino que tenemos menos facilidades que cualquier Total. otra persona. Pues que es un tema que a mí me pone de los nervios, pero bueno, en fin. Sí. Vamos a tocar otro tema que me parece súper interesante y es un tema que a mí me produce mucha tristeza y es algo que he visto mucho
sobre todo en los últimos años, de que hay gente que oculta certificado de discapacidad, oculta que tiene una discapacidad en los currículum, porque sienten que van a ser rechazados. Y claro, a ver, con una discapacidad visible, pues como la mía, por ejemplo, es más difícil de ocultar, pero gente autista, por ejemplo, que yo ayer vi un vídeo de una chica autista que decía que cuando buscaba trabajo, el tema del autismo solo lo tocaba como al final, cuando no había más remedio, pero solía ocultarlo. Y no sé vosotros, pero a mí me parece muy triste que en los currículum haya gente que lo oculte. Incluso hay gente que me ha dicho que no quiere sacarse el certificado de discapacidad, no lo quiere conseguir porque le supone un problema laboral. Lo cual me parece una cosa que es horrible. No sé tú, Nix, pero tú que tienes artistas todo esto, pues me parece una cosa que es muy desagradable. Sí, es muy, muy, muy desagradable. Tener que ocultar tu discapacidad para poder trabajar es muy, muy desagradable y muy incómodo. Yo es que pienso que deberías, al revés, tener que decir tu discapacidad para que para que en las entrevistas de trabajo tengan un poquito de sentido común y empiecen a preguntarte qué necesitas para ejercer tu trabajo de forma eficiente y correcta. Ahí está. Pero Correcto. eso no se da a día de hoy. No, correcto. Artemisa, ¿tú te has encontrado casos de gente que oculta su discapacidad para encontrar trabajo? Yo que decir un poco las neurodivergencias o discapacidades invisibles, ¿no? Sí. Que llamamos, que son discapacidades que no se ven a plena vista. Mucha gente sí decide, y gente que lo admite, ¿no? Decide ocultarlo, porque no quiere enfrentar un cuestionamiento, ¿no? Que sabe que le van a hacer. Y si yo no tengo ganas de enfrentar este cuestionamiento, necesito un trabajo. Y eso también supone que esa persona va a hacer un sobreesfuerzo para que nadie se dé cuenta, ¿no? O para taparlo o para compensar, que yo creo que es la palabra, ¿no? Para compensar esa falta de adaptaciones. En un mundo ideal, lo que debería pasar es que no tuviéramos que ocultar nada y que independientemente de la discapacidad que tuviéramos, se nos garantizase una accesibilidad del puesto. En un mundo ideal. En el mundo de ahora tienes una discapacidad invisible, te están obligando, sin decírtelo, a ocultarla y a esforzarte el doble para poder compensar esas necesidades de apoyo que no tienes. Y si tienes una discapacidad visible y el puesto no está adaptado para tus necesidades, no van a contar contigo. Correcto. Pues Sara, ¿tú has encontrado gente que oculta la discapacidad, que intenta ocultar su discapacidad para encontrar trabajo? Sí, yo he oído la mítica frase de, o ya sea o en el currículum o en la propia entrevista de trabajo, el aconsejar el típico, bueno, pero tú no digas que tienes una discapacidad, si tú estás bien. Pero claro, es para responder, ¿no? A quien dice que somos personas privilegiadas por tener discapacidad. Si tan privilegiado soy, porque supuestamente tengo que ocultar en el currículum que tengo una discapacidad. O sea, es súper contradictorio. Y eso ya te está diciendo que ese propio sistema laboral, ese entorno, no es accesible para ti, ¿no? Sino que eres tú quien tiene que intentar hacer passing o ocultarte para poder adaptarte al entorno laboral, ¿no? Y yo siento que cada vez que se dice eso de tú no digas que tienes una discapacidad, tú escóndelo, te están diciendo que la discapacidad molesta, pero claro, también está esa parte en la que precisamente porque el sistema no está adaptado, hay gente que se ve obligada a hacer ese passing, cuando lo ideal sería llegar y decir, oye, tengo esto, tengo discapacidad visual, por ejemplo, ¿qué adaptaciones hay? Lo que pasa que esto es un sistema utópico y todavía hacen muchas aguas y habría que ejercer mucha presión y cambiar muchas cosas para que sea así. Sí, correcto. Yo pienso un poco parecido. O sea, yo pienso igual que vosotros que el problema aquí es que es muy triste todo esto, pero es que el problema es que hay que hacer mucha, en mi opinión, falta mucha lucha colectiva. Creo que pasa que creo
poco movimiento social y creo que habría que protestar más, habría que hacer más manifestaciones, habría que hacer más movimiento, porque creo que hay mucho individualismo, entonces para protestar sobre estas cosas creo que de forma individual es imposible. Entonces, esto me duele mucho, pero al mismo tiempo creo que nos falta también mucho movimiento como colectivo. Creo que además en una sociedad que vivimos que cada vez nos empuja más a ser más individuales, más, pues eso, actuar de forma más egoísta. A mí estas cosas me duelen muchísimo porque además veo un futuro complicado si no nos movilizamos. Pero bueno. En fin, Bastante estas complicado. cosas, sí, correcto. Vamos a hablar ya un poco de uno de los últimos temas del día, es el tema de la falta de accesibilidad, que es uno de los temas que pasa mucho a la hora de buscar trabajo. Es que cuando tú vas a buscar trabajo tienes una discapacidad que sea de un porcentaje alto. Muchas empresas nos rechazan automáticamente o rechazan a las personas con discapacidad de porcentaje alto porque no están adaptadas. Y yo pregunto, ¿qué se puede hacer aquí? Es decir, aquí yo es que no tengo mucha idea de esto lo voy a contar al tenista directamente. ¿Hay algún tipo de obligación o de ley o de algo que empuje a las empresas a adaptar sus puestos de trabajo o no? En el papel se supone que hay que adaptar los puestos de trabajo, pero bien, como bien diría Ángeles Blanco, las leyes de discapacidad están llenas de recovecos para justificar todas estas cosas, todas las vulneraciones de nuestros derechos. Y sí, la teoría es muy bonita y en la teoría, bueno, pues los puestos hay que adaptarlos, pero luego en la práctica es que no, que la realidad es que muchas veces los puestos no se adaptan porque como la empresa tiene que cumplir ese cupo y bien lo puede cumplir contigo o puede coger y pasar de ti, alegar otra cosa que, ay, es que no se ajusta a los requerimientos, ay, es que bueno, no ha pasado porque patata. Y buscar a otra persona a la que no haya que hacer esa adaptación y ya está, y ya ha ganado. A la empresa tú le das igual. Es decir, o tiene muchísimo interés en ti y decide apostar y romperse la cabeza para adaptar las cosas, cosa que es como que te toque un unicornio, o eres un número más en una lista que te pondrá un candidato no seleccionado y punto en su ficha. Entonces, la teoría es muy bonita y te dice que sí, que hay que adaptar los puestos y tal, pero también hay una cosilla que nos falta mucho, que decía antes Hugo, nos falta colectividad. Sí, nos falta colectividad y falta educación de lo que son nuestros derechos y lo que podemos pedir y dejar de pedir. Es decir, si yo sé que puedo hacer presión y yo sé qué recursos tengo para hacer presión y yo sé a quién tengo que llamar para hacer presión para que me adapten el puesto de trabajo, no es lo mismo a que yo no tenga ni puñetera idea de todas estas cosas y me encuentre que tengo que hacer masking y esforzarme el doble y hacerme daño a mí misma para poder conservar un puesto precario con un sueldo de mierda porque es lo que me permite llegar a fin de mes como buenamente puedo. Entonces, si tenemos una red asociativa y colaborativa fuerte donde nos vayamos ayudando entre nosotras y donde vayamos dando recursos, estaría genial, sería lo ideal, ¿no? Y donde hiciéramos presión de forma colectiva y donde tuviéramos nosotras protagonismo. Y que es muy importante que también conociéramos nuestros derechos, pues para poder exigirlos, tú tienes que conocer tus derechos para poder identificar cuando te están vulnerando y poder exigir que se cumplan tus derechos. Eso también sería, es una asignatura pendiente, ¿no? Y luego, claro, que las empresas cuando tú ven a una persona con una discapacidad visual o que viene con una silla de ruedas, que, joder, deberíamos exigirle que no entren en pánico y que automáticamente no sea. No, porque ven una discapacidad visual, ven una parálisis cerebral y ven tal y ya dicen, no, esta persona, por muy bonito que tenga el currículum, no me va a valer. Porque yo en mi prejuicio y en mi idea preconcebida digo que no me va a valer y no me merece la pena. Y a lo mejor es muy buena profesional, pero claro, si yo por mi prejuicio no le quiero dar la oportunidad, no vas a poder saberlo nunca, ¿no? Se hizo Plena Inclusión hace unos años una campaña de personas con discapacidad intelectual que habían hecho solamente su currículum y cogían a personas de Departamento de Recursos Humanos y le decían, toma, léete este currículum, y decía, ¿la contratarías? Ah, sí, yo contrataría a esta persona, para finalmente desvelar que eran personas con discapacidad intelectual y denunciar la tasa de paro que existe en el colectivo. Y decían, ay, pues mira, no lo sabía, pero tu currículum me ha gustado mucho. Y dices, en un set de plena inclusión y tal,
es muy fácil decir, pues yo sí te contrataría. En la vida real tú estás viendo 500 currículums y cuando ves a esa persona dices, no, porque es un marrón, porque la empresa no va a querer, porque implica un esfuerzo, implica que a lo mejor esta persona en vez de incorporarse mañana y hacer ya el trabajo, tengo que adaptarle el puesto y va a tener que incorporarse en 15 días y ya estoy perdiendo mano de obra, porque acordémonos que por mucha discapacidad que tengamos o no, seguimos siendo mano de obra prescindible, barata y reemplazable. Correcto. Nix, tema de falta de accesibilidad, ¿tú crees que vas a tener muchos problemas de tema de accesibilidad en el futuro? Yo, contando con que no me rechacen en ningún trabajo, si es que no me rechazan, yo creo que sí que voy a tener muchísimos problemas de accesibilidad en el trabajo. Cuento con que un marrón o dos voy a tener, desde luego. Cuéntalo. No larga. Y yo cuando me contraten en algún sitio y tenga un marronazo, vendré aquí a contarlo, desde luego. Muy bien. Por supuesto. Sara, tú, temas de falta de accesibilidad en los trabajos, ¿tú cómo lo ves este tema? Wow, pues creo que la falta de accesibilidad ya denota que no hay lugar para las realidades, Disca, ¿no? O que no hay lugar o que directamente no se tienen presentes. O sea, yo recuerdo estar de becaria en un lugar y esto es muy de tele, pero durante una temporada me tocó ser la chica pues que coge el teléfono básicamente. Pues la cosa es que llamaban de otra universidad para preguntar si el lugar era accesible porque una chica con movilidad reducida que va en silla de ruedas quería hacer prácticas en ese lugar. Y claro, yo empecé a sudar y a sudar y a sudar y a sudar por el hecho de tener que decir que no y me sentó fatal porque dije, vale, yo tengo discapacidad visual y puedo desplazarme por las escaleras, pero una persona que va en silla de ruedas por aquí no se desplaza. Y me dijeron, ya, claro, y a eso voy, que no se tienen muy pensado y los entornos no están diseñados para que entremos a trabajar en ellos. Así que, bueno, yo creo que en el momento que las personas disca contemos como colectivo o como candidatas a entrar en el mercado laboral, será cuando las empresas tengan que ponerse las pilas y empezar a invertir en accesibilidad, ¿no? Porque tú lo dices y piensas, vale, pero ¿qué cuenta más? ¿Ahorrarse X dinero o la calidad de tus trabajadores? Y ahí también se ven los principios que tienes también. Sí. Pues vamos a llegar a la parte final, que supongo que va a ser la parte positiva, pero yo creo que estamos como estamos, no creo que va a ser muy positiva, pero bueno. Y es consejos que pensamos dar a personas con discapacidad que estén buscando trabajo. ¿Qué consejos daríais vosotros? Es que hay muchos consejos. Bueno, Sara, si quieres dar algún tipo de consejo a personas con discapacidad buscando trabajo. Paciencia, bueno. Wow. Pero yo diría que además de eso, hablar de lo que te pasa. Que no haya necesidad de esconderte, que no haya necesidad de maquillar la discapacidad, porque finalmente son las empresas, los entornos laborales y las instituciones quienes se tienen que adaptar a ti, quienes tienen que ser capaces de generar un entorno accesible, ¿no? Y que no estén diciendo entre líneas que la discapacidad molesta. Así que yo, sobre todo, diría eso, el hecho de decir, vale, esta es mi discapacidad, me pasa esto y ya está. Y sobre todo, jolín, es que poco se habla del ghosting laboral y es muy fuerte que al final una se acabe habituando al que el teléfono no suene, ¿no? A que pasen 2 días y digas, ostras, vale, otra vez. Y que te acabes acostumbrando cuando eso no tendría que ser así. A mí me pasa una cosa con el tema de los consejos, es que yo solo estoy pensando en una cosa, es que más que consejos, lo que yo diría a personas que están buscando trabajo, personas con discapacidad, que hagamos más colectivo, que hagamos más presión como colectivo, porque creo que
que nos falta más mentalidad de colectivo para protestar, para exigir mejores trabajos, para exigir más accesibilidad, porque a nivel individual vamos a hacer muy poca cosa. Entonces, el mayor consejo que puedo dar es crear colectivos, considerar los colectivos social, eso cuesta mucho, porque la parece que las personas con discapacidad somos cosas que están ahí, no estamos no nos cuentan como colectivo. Y creo que es necesario eso, hablar más de colectivo, hacer más tensión, hablar también de sindicatos, preguntar a tu sindicato, no sé, es como, digamos que nos falta mucho más mentalidad de colectivo, es que es lo que yo creo que falta más. Así que ese es mi mayor consejo, un poco es ese. Y no sé, Nix, ¿tú algún consejo para buscar trabajo? ¿Alguna idea que tengas? Pues aparte de que me parece muy importante lo que dices, es que obligues a tu empresa a que te accesibilicen tu puesto de trabajo. Y si se niegan, molesta y jode todo lo que puedas. Yo es el mayor consejo que te puedo dar. Y Que en la acabamos con la entrevista de televisión. trabajo, Ujú. perdón, Sí, sí. que en tu entrevista de trabajo lo digas y les obligues a que accesibilicen. Me parece correctísimo. Y vamos a acabar con el tenisa. ¿El tenisa tenéis algún consejo, alguna idea, algo que haga positiva? Es muy complicado esto, pero bueno, adelante. ¿Algún consejo para la gente que busque trabajo, gente con discapacidad? Más allá de no es tu culpa, quiero decir que creo que algo que debemos recordar es que no es culpa nuestra, que por mucho que nos hagan creer que es culpa nuestra, que no lo es, que tengas una buena red de apoyo, acude a tu red asociativa, intenta pelear por ahí, tira de todos los recursos que puedas y sí, lo que decía Nix, da por saco. No es por hecho que no te lo van a adaptar. Tú pregunta, tú insiste, indaga, preguntas cómo lo van a hacer, cómo lo van a dejar de hacer, si lo han pensado, si lo han hecho, si lo han dejado de hacer. Insiste muchísimo, porque si no hacemos ruido, mira, por lo menos aunque no nos cojan, hacer ruido y quitarnos esa espinita de podía haber dicho. Recordad que no es culpa tuya que te están rechazando por eso, que no deberían, en un mundo ideal no pasaría porque no es culpa tuya. Y que tengas una muy buena red de apoyo porque al final cuando estás palo tras palo, tras palo, tras palo, tras palo, lo que te sostiene es tu red de apoyo. Correcto, pues eso. Así tenéis en cuenta algunos consejitos muy básicos, pero necesarios. Y oye, hasta aquí hemos llegado en el discas de hoy. ¿Os lo habéis pasado bien? Yo Pues, sí, desde luego. como Me he siempre, ¿no? sentido Nix? súper cómoda, la verdad. Es un tema muy Pues, chulo. pues vamos en el futuro tocaremos más veces estos temas porque es un tema que es muy necesario de tocar porque se toca poco, pero cuando se habla de discapacidad siempre se habla desde la perspectiva médica, nunca se habla desde la perspectiva social y es más necesario hablar de tema social porque es lo que en mi opinión, lo que más nos afecta en el día a día. Porque a nivel médico, salvo que tengas una discapacidad más severa o que necesites cuidados o dependencia, que puede ser también, por supuesto, Sí. pero la mayoría de la gente con discapacidad, nuestros mayores problemas son sociales, así que el tema laboral es un tema que tendríamos que tocar mucho más. Así que para mí ha sido un placer y muchísimas gracias a Artemisia por estar aquí un día placer, como más. siempre. Y ya sabéis, la semana que viene tenemos un especial en Navidad, que además daremos alguna noticia. No queremos adelantar, no vamos a dar artistas, pero tenemos una novedad importante para 2026 en el Discas. Así que ya sabéis que la semana que viene tendremos el último programa del año, va a ser una especial de Navidad y lo vamos a pasar muy bien. Y poco más que decir, ha sido un placer y nos vemos, ¿vale? Hasta luego. Venga, a cuidarse. Hasta luego, gente, Adiós. derribemos el capitalismo.